Hannah Payne no era agente de la ley. No portaba placa ni uniforme. No contaba con entrenamiento policial ni con autoridad legal para intervenir. Sin embargo, aquel 7 de mayo de 2019, cuando sus ojos se posaron sobre un hombre de 62 años, huyendo de un accidente automovilístico menor en Clarkston, Georgia, decidió actuar por su cuenta. La víctima era Kenneth Herring, un abuelo cuya vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Tal vez confundido, posiblemente desorientado o enfrentando una emergencia médica desconocida, Herring estaba simplemente tratando de alejarse de la escena del accidente. Pero para Hannah Payne, un joven de 21 años y estudiante universitaria, aquel hombre se convirtió en un sospechoso a quien debía detener, cueste lo que cueste. Hannah había crecido en un entorno donde se describía a sí misma como alguien con un fuerte sentido del deber y la justicia. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda de ropa, se encontraba comprometida y se consideraba una persona responsable, alguien que hacía lo correcto. Pero aquella tarde, sus acciones revelarían una versión de justicia personal que nadie podría haber anticipado. El accidente de tráfico involucró a Herring y otro vehículo. Nadie resultó gravemente herido, pero el hombre decidió retirarse del lugar, quizás movido por confusión o miedo. Testigos del hecho afirmaron que no había indicios de agresión ni provocación de su parte. Sin embargo, al observarlo escapar, Hannah Payne tomó su propio vehículo, un Jeep, y comenzó a perseguirlo. Las grabaciones del 911 muestran que, desde el inicio, ignoró las instrucciones de los operadores de no involucrarse, insistiendo en seguir al hombre. Sus palabras reflejan una determinación que se convertiría en central en el caso. Solo voy a obtener el texto, lo estoy alcanzando ahora mismo. Incluso llegó a asegurar que estaba siguiendo a distancia, cuando en realidad bloqueó el camino de Herring, preparándose para confrontarlo. La situación escaló rápidamente. Hannah Payne salió de su vehículo, arma en mano, gritando al hombre mientras intentaba forzar que saliera de su automóvil. Los fiscales señalaron que intentó sacarlo a la fuerza, mientras testigos afirmaban que Herring no mostró hostilidad alguna. Fue entonces cuando se escuchó un único disparo. Herring recibió un impacto en la parte inferior izquierda del pecho. Murió poco después, en medio de una escena que había comenzado como un accidente menor y había escalado hasta un desenlace fatal. El relato de Hannah en las llamadas al 911 reveló su perspectiva. Llorando, afirmaba que Herring había intentado arrebatarle el arma y que había actuado en defensa propia. Su narración, sin embargo, era inconsistente y rápidamente cuestionada por los investigadores. No presentaba heridas ni signos de agresión, lo que contradice su afirmación de haber sido atacada. Mientras la policía recogía evidencias, su historia empezaba a desmoronarse. El hombre estaba desarmado, y nada en las grabaciones de testigos apoyaba su versión de defensa personal. Los días siguientes estuvieron marcados por acusaciones formales. Hannah Payne enfrentó cargos de homicidio culposo, agresión agravada, encarcelamiento falso y posesión de un arma durante un delito grave. La comunidad, atónita, debatía sobre la naturaleza de sus acciones. ¿Actuó por miedo, por justicia personal o por ego? Los fiscales argumentaron que se trataba de un caso claro de justicia por mano propia, donde la joven, en lugar de dejar que la policía se encargara de la situación, decidió asumir el papel de juez y ejecutora. El juicio, que tardó años en llegar debido a retrasos judiciales, finalmente comenzó en junio de 2024.
La sala estaba abarrotada de familiares de Herring, amigos de Payne y curiosos que seguían el caso con atención mediática. Desde el inicio, quedó claro que no se trataba solo de un proceso judicial. Era un examen del comportamiento, la ética y la percepción de la justicia en la sociedad contemporánea. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó pruebas contundentes. Las grabaciones del 911 fueron reproducidas ante el jurado, mostrando la evolución de la persecución y la confrontación. Al principio, la voz de Payne sonaba calmada, describiendo la situación, pero gradualmente el tono cambió a uno de gritos, confrontación y finalmente llanto tras el disparo. Las palabras que pronunció aquella tarde serían repetidas durante el juicio, incluyendo la declaración de que Herring se lo merecía, una frase que se volvió central en la narrativa de culpabilidad. La defensa, por su parte, intentó presentar a Hannah como una joven confundida, con miedo, intentando mantener el control en una situación inesperada. Uno de los momentos más impactantes fue cuando se le permitió sostener una réplica de arma frente al jurado, demostrando cómo ocurrió el disparo. Temblando, explicó la posición de sus manos, la interacción con Herring y cómo, según su versión, se produjo el contacto que llevó al disparo fatal. Su intento de mostrar defensa propia buscaba generar empatía, pero la evidencia física y los testimonios de testigos complicaron su narrativa. Los fiscales se centraron en un punto clave. Payne tenía alternativas. Podía haber permanecido en su vehículo, permitir que la policía se encargara del asunto, o simplemente no perseguir al hombre. Eligió intensificar la situación, enfrentando a un individuo desarmado con un arma de fuego. Además, mensajes de texto previos mostraban que había discutido con amigos sobre tener un arma y utilizarla si fuese necesario, lo que reforzó la idea de premeditación o, al menos, disposición a la confrontación. El caso abrió un debate más amplio sobre la justicia por mano propia y la percepción de amenaza. Algunos simpatizantes de Payne argumentaron que actuó en defensa propia, intentando evitar que un conductor peligroso escapara. Otros destacaron el riesgo de su intervención, señalando que la diferencia entre actuar con miedo y ejercer la violencia por iniciativa personal es crucial. La dinámica racial también fue un factor inevitable en la discusión pública. El hecho de que Payne fuera una mujer blanca joven y Herring un hombre negro mayor generó cuestionamientos sobre cómo el sistema judicial y la sociedad perciben estas confrontaciones según la raza de los involucrados. En la corte, los detalles del encuentro se revisaron minuciosamente. Se reprodujeron grabaciones de testigos y cámaras corporales de la policía que mostraban que Herring no había exhibido comportamiento agresivo hacia Payne. El arma no fue tomada por él, no existió amenaza explícita, y su vehículo se movía como si intentara alejarse de la situación, no enfrentarla. Las contradicciones entre las declaraciones de Payne y la evidencia física empezaron a tejer una narrativa de responsabilidad directa por el desenlace fatal. A pesar de esto, Hannah mostró emoción durante el juicio. En múltiples momentos, lloró, se derrumbó y pidió compasión. Su abogado la instó a demostrar cómo ocurrieron los hechos, permitiendo al jurado observar la interacción con la réplica del arma. Los fiscales utilizaron este acto para enfatizar la gravedad de su decisión. Un individuo desarmado confrontado con un arma, bajo el pretexto de actuar correctamente, terminó perdiendo la vida. La combinación de su insistencia en perseguir
bloquear y confrontar a Herring fue presentada como un patrón de comportamiento consciente, más que una reacción instintiva ante el peligro. El caso también incluyó la evaluación de expertos. Psicólogos y analistas de comportamiento ofrecieron su opinión sobre la percepción de amenaza y la toma de decisiones bajo estrés. Señalaron que, si bien la respuesta de Payne pudo haber estado influenciada por miedo, la magnitud de la escalada y la elección de confrontación activa excedía lo razonable. Incluso en situaciones de estrés, la intervención con armas letales sin formación profesional constituye un riesgo inaceptable. Hacia el final de esta primera fase del juicio, quedó claro que el caso de Hannah Payne no solo trataba de un incidente aislado, sino de las implicaciones de asumir roles que la ley no otorga, la influencia de prejuicios, la percepción de peligro y la responsabilidad individual en situaciones críticas. La historia de Kenneth Herring, por otro lado, simboliza a aquellos que se ven atrapados en circunstancias fuera de su control, donde la intervención de terceros puede tener consecuencias irreversibles. El juicio de Hannah Payne comenzó a revelar la magnitud de aquel día de mayo de 2019, cuando un accidente menor se convirtió en una tragedia. Desde el primer día en la sala, la tensión era palpable. La familia de Kenneth Herring ocupaba un lado del recinto, con rostros marcados por el dolor y la incredulidad. Sus ojos buscaban respuestas sobre cómo un hombre que solo intentaba continuar con su día terminó enfrentando una confrontación mortal. Al otro lado, los simpatizantes de Payne sostenían que ella había actuado con buenas intenciones, intentando evitar un peligro, aunque la defensa sabía que su argumento era frágil frente a la evidencia tangible. La fiscalía presentó su caso de manera minuciosa. Cada momento de la persecución fue reconstruido con testimonios de testigos, grabaciones del 911 y material de cámaras corporales de la policía. Las grabaciones mostraban cómo Hannah Payne inicialmente parecía calmada mientras seguía a Herring, pero su comportamiento escaló rápidamente. La voz de Payne en el 911 cambió de serena a alarmante en cuestión de segundos, mostrando frustración, miedo y finalmente determinación para intervenir. Uno de los extractos más impactantes fue su declaración. Se lo merecía, pronunciada después del disparo, frase que se convirtió en eje central para los fiscales al demostrar una percepción subjetiva de justicia que resultó mortal. El jurado observó atentamente mientras la defensa intentaba explicar la mentalidad de Payne. Subida al estrado, la joven sostuvo una réplica de la pistola para ilustrar cómo, según ella, Herring había intentado arrebatarle el arma. Temblaba visiblemente mientras movía las manos, explicando cada gesto, cada intento de controlar la situación. Sin embargo, los fiscales señalaron que las pruebas físicas y los testimonios contradijeron su versión. Herring estaba desarmado, no había atacado físicamente a Payne y no había indicios de que su comportamiento representara una amenaza real. Su ropa estaba limpia, sin rasguños ni moretones, lo que hacía difícil aceptar su narrativa de ataque. Uno de los elementos más críticos del juicio fueron los mensajes de texto de días anteriores. Hannah Payne había bromeado con amigos sobre portar su arma y usarla si fuera necesario. La fiscalía argumentó que esto mostraba una disposición consciente a usar la violencia, no simplemente una reacción instintiva ante una amenaza inmediata. La defensa intentó minimizar el impacto, explicando que los comentarios eran inofensivos, pero la evidencia
reforzaba la percepción de que Payne había planificado, aunque fuera de manera indirecta, cómo actuar si se encontraba con una situación conflictiva. El caso no solo abordó la acción de Payne, sino que también planteó preguntas sobre la justicia por mano propia y los límites de la intervención ciudadana. Expertos en comportamiento y psicología testificaron sobre la percepción de amenaza y la escalada de conflictos. Coincidieron en que, aunque el miedo puede influir en la toma de decisiones, la elección de bloquear un vehículo y enfrentar a un hombre desarmado con un arma de fuego excede lo razonable. La interpretación de la ley enfatizaba que la prudencia y la espera de la intervención policial habrían sido las únicas acciones correctas. A medida que el juicio avanzaba, se escucharon los testimonios de los vecinos y transeúntes que presenciaron la escena. Algunos describieron cómo Herring no mostraba signos de agresión. Otros confirmaron que Payne bloqueó el vehículo y disparó a través de la ventana. Estas declaraciones ayudaron a la fiscalía a construir un retrato consistente, un acto de violencia innecesario, impulsado más por ego y sensación de autoridad que por miedo legítimo. La percepción de Payne de estar haciendo justicia personal contrastaba con la evidencia tangible de su intervención imprudente. El momento culminante del juicio se produjo cuando Payne fue llamada a declarar. Sosteniendo la réplica de la pistola, tuvo que demostrar cómo ocurrió el disparo. Su voz temblaba mientras describía la interacción física con Herring, cómo supuestamente intentó arrebatarle el arma y cómo el disparo terminó con la vida del hombre. La tensión en la sala era intensa. Los familiares de Herring apenas contenían sus emociones, mientras algunos observadores se preguntaban cómo una estudiante universitaria sin formación policial había llegado a tomar decisiones con consecuencias tan devastadoras. Los fiscales cuestionaron la narrativa de miedo y defensa propia de manera sistemática. Señalaron que Payne tenía la opción de permanecer en su automóvil y esperar a la policía, lo que habría evitado la confrontación. Subrayaron que la joven había intensificado la situación deliberadamente. Bloqueó el vehículo, salió armada y decidió confrontar a un hombre desarmado. Además, recordaron la frase grabada en el 911. Se lo merecía. Evidencia de un juicio subjetivo sobre la vida de otro ser humano, pronunciado en el calor del momento, pero con consecuencias irreversibles. La defensa intentó generar empatía. Hannah lloró, pidió compasión y trató de explicar que nunca pretendió causar daño. Habló sobre la confusión del momento, el miedo y la sensación de que debía intervenir. Pero el jurado estaba ante un caso donde la evidencia física, los testimonios y los mensajes previos no coincidían con su versión de los hechos. La combinación de pruebas mostraba que la decisión de Payne no fue simplemente un error momentáneo, sino un patrón de comportamiento que llevó directamente a la pérdida de una vida. Durante los días de deliberación, la comunidad debatió sobre el caso. Las redes sociales y los medios se llenaron de opiniones. La pregunta central se convirtió en un tema social más amplio. ¿Qué ocurre cuando un ciudadano se toma la justicia por su cuenta? La acción de Payne, desde la persecución hasta el disparo, ofrecía un ejemplo dramático de los riesgos de intervenir en situaciones fuera de la ley. Algunos señalaron la raza como factor subyacente. La víctima era un hombre negro mayor y la agresora una joven blanca, lo que generó un debate sobre cómo el sistema judicial y la sociedad interpretan la amenaza y la responsabilidad según el perfil racial. Finalmente,
el veredicto fue anunciado en una sala llena de expectativa y emociones encontradas. El jurado encontró a Hannah Payne culpable de todos los cargos: homicidio culposo, agresión agravada, encarcelamiento falso y posesión de un arma de fuego durante un delito grave. Las palabras del juez resonaron en la sala. El tribunal impone una pena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. La sentencia reflejaba la gravedad de sus decisiones y la necesidad de enviar un mensaje sobre los límites de la intervención ciudadana. El impacto del veredicto fue inmediato. Los familiares de Kenneth Herring mostraron alivio por la justicia formal, aunque la pérdida nunca podría ser reparada. Hannah Payne enfrentaba ahora las consecuencias legales de sus acciones. Un recordatorio claro de que asumir roles que no le corresponden puede tener resultados irreversibles. Los medios continuaron cubriendo la historia, señalando cómo un accidente menor se transformó en una tragedia debido a decisiones precipitadas y la ilusión de autoridad personal. Más allá de la condena, el caso dejó una reflexión profunda sobre la ética, la percepción de la amenaza y la justicia por mano propia. ¿Qué habría pasado si los roles raciales fueran distintos? Si Payne hubiera sido negra y Herring blanco. Estas preguntas surgieron en discusiones públicas y académicas, planteando interrogantes sobre prejuicio, percepción y equidad en la aplicación de la ley. La historia de Hannah Payne y Kenneth Herring se convirtió en un ejemplo de cómo el miedo, la impulsividad y la sensación de poder pueden desencadenar consecuencias devastadoras en la vida de las personas involucradas y en la comunidad en general. El juicio también dejó en evidencia la importancia de las grabaciones, testimonios y pruebas físicas para esclarecer la verdad. Las llamadas al 911, las cámaras corporales y los mensajes de texto proporcionaron un registro detallado que permitió al jurado comprender la secuencia de eventos y evaluar la credibilidad de las partes implicadas. Sin estas evidencias, la narrativa de defensa propia de Payne podría haber tenido un peso mayor, subrayando la necesidad de documentación y verificación en incidentes críticos. Al final, la historia de Hannah Payne no solo es un relato sobre un hecho aislado, sino un estudio sobre la psicología de la intervención, la percepción de justicia y el impacto de la violencia impulsiva. Kenneth Herring, un hombre mayor que probablemente enfrentaba confusión o un episodio médico, se convirtió en una víctima de decisiones tomadas sin autoridad, mientras Payne aprendió de manera dolorosa las consecuencias de asumir roles que no le correspondían. Su testimonio final ante el tribunal, donde lloró y reconoció que no todos reaccionan como uno espera y que intentar hacer lo correcto no siempre es lo correcto, se convirtió en un momento emblemático que resumía la complejidad humana detrás de los hechos. El caso cerró un capítulo legal, pero abrió discusiones sobre la ética de la intervención ciudadana, la percepción de amenaza y la responsabilidad individual. La sociedad observó, debatió y reflexionó sobre la fina línea entre el miedo legítimo y la acción imprudente. La historia de Hannah Payne y Kenneth Herring continuará siendo recordada como un ejemplo de cómo decisiones precipitadas pueden escalar desde un accidente menor hasta una tragedia irreversible. Si este caso te hizo reflexionar sobre la justicia, la responsabilidad y la intervención ciudadana, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más historias impactantes y comparte este análisis para que más personas comprendan la complejidad de los sucesos que sacuden nuestras comunidades. La historia de Hannah Payne
Y Kenneth Herring nos recuerda que la justicia no es un acto impulsivo, sino un proceso que requiere prudencia, reflexión y respeto por la ley.